Tu voz, la mía y la de todas. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas y bienvenidos a los que nos escuchan en esta ocasión en el podcast de la cadera de Eva. Hoy vamos a hablar sobre un balance del informe de gobierno de López Obrador y pues la ausencia de las mujeres en el gobierno de la Cuarta Transformación. Nos acompaña Sara Lovera, pues que es periodista y pionera del periodismo con perspectiva de género en México, que empezó a abrir brecha a estos temas y bueno, tiene mucho que platicarnos al respecto. Y como siempre, pues Majo Canto, que es la productora y realizadora de todos los podcasts de la cadera de Eva. Bienvenidas a las dos. Sara, pues mira, fue el informe de gobierno de López Obrador y como ya advertíamos que también Sara es fundadora de CEN México, pues advertíamos en unas investigaciones que hicimos en conjunto con la cadera de Eva, pues que el tema de las mujeres no importa para López Obrador, ¿no? Y que está ausente. Incluso ayer solo mencionó una vez la palabra mujer en su gobierno. ¿Esto qué nos quiere decir, Sara, del gobierno de AMLO y el tema de mujeres respecto a lo que vimos últimamente de que la violencia ha aumentado? Bueno, mira, lo que yo pienso es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no exactamente no piensa en las mujeres, pero no las piensa con sus especificidades y sus diferencias. No las considera, ha sido una vieja discusión el considerar las necesidades específicas de las mujeres por su condición de ser mujer, por lo que Marcela Lagarde llama las especialidades de las mujeres con que se fueron construyendo a lo largo de los siglos. Él no logra separar a la persona humana mujer de la persona humana hombre y lo considera la misma cosa, pueblo dice él. Entonces, en ese sentido, él no logra mirar la perspectiva feminista respecto de las especificidades que hemos puesto al menos en los últimos 2 siglos. No es que no le importe, porque le importa porque son votos y porque puede condolerse por una mujer que sufre, desde luego. Pero todo lo que se pide, se demanda, se ha puesto para ser considerado como una diferencia, él no logra verlo. Digamos que tiene ceguera de género. Y en ese sentido, obviamente que el tema de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, como decías, lo ve tan lo ve que lo tiene en el sistema de seguridad pública. Los datos que proporcionó en el informe tienen que ver con las reuniones de seguridad pública. Violencia contra las mujeres, y lo dice muy rápidamente, tiene que ver con crimen organizado, o con los malditos, o con la corrupción, pero no puede, es incapaz de tener una concepción, por ejemplo, sobre el ejercicio del poder patriarcal. No es que lo tuviera que hacer un presidente, lo que sucede es que ni siquiera es capaz de escuchar, ni a sus propias colaboradoras. Y esto es como muy claro, como hemos visto que en estos 2 años ha ido variando cada vez más el discurso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ayer, cuando entregó el informe, decía: nuestro propósito ha sido remediar los males de las personas más necesitadas. Y estas tardes que están dando el informe de bienestar, ellas dicen: ¿cómo no? Las hemos atendido, es decir, les damos despensas, les damos becas, asistimos a sus necesidades familiares, y López Obrador además nos ve solamente dentro de la familia. Oye, ¿cómo podemos entender esto del poder patriarcal para los que nos están escuchando? ¿Y por qué es importante hablar de estos términos? ¿Y tú qué nos dirías? ¿Por qué es diferente, pues, las estrategias de gobierno para hombres y mujeres? Deberían ser diferentes si se consideraran las desigualdades. El ejercicio del poder patriarcal, que es el poder del padre, o lo que se llama androcentrismo, tiene que ver con una evolución histórica muy larga, 6,000 años de historia, donde las condiciones en que se dio la evolución de la humanidad colocaron a las mujeres en lo que se llama el espacio privado y en la reproducción, y a los hombres en el espacio público y en lo que después, desde Adam Smith, para citar al presidente de la República, se considera el espacio de la producción. Eso fue condicionando
los papeles que los hombres y las mujeres tenían que hacer en las nacientes sociedades organizadas y aún en los gobiernos. Y entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres confinadas en casa, por muchos siglos, solo son vistas como reproductoras de la especie humana y lo que ello trajo como consecuencia en la evolución de la humanidad, de la casa cueva a la producción agrícola y después al sistema mercantil, donde ella era el centro del hogar. ¿Por qué del hogar? Porque en esa evolución, primero, las mujeres reproducían a la humanidad, pero no se sabía científicamente cómo. Se les vio hasta como deidades, uno lo puede ver en las figurillas de barro de nuestras sociedades originarias o de nuestros pueblos originarios. Era como un milagro, por eso hay quien hasta se atreve a hablar de matriarcado, que no es lo mismo que patriarcado. Ellas tenían esta rara posibilidad de reproducir a la humanidad y no se sabía cómo. Cuando se descubre ya en la época del mercantilismo que las mujeres no podrían reproducirse si no participaba él de manera fundamental, por supuesto biológicamente, en ese momento cuando ya había empezado a acumularse la riqueza y los hombres la habían acumulado en su vida pública, en ese momento las mujeres y sus cuerpos se convirtieron en un producto, no en un producto, en una propiedad del patriarca, de la familia, porque a quién había que heredarle, a hijos que ellos estuvieran seguros que eran de ellos. Ahí empezó el control y ahí empezó el confinamiento de las mujeres a la vida privada. Tal vez esta explicación nos puede dar luces sobre cómo se construyó el poder de los hombres en la vida pública a lo largo de miles y miles de años y cómo las mujeres fueron solamente una cosa adicional que servían para que se reprodujera la humanidad. Entonces, el poder patriarcal es el que construye el poder, construye las guerras, construye los gobiernos, va acumulando poder y en algún momento las mujeres se dieron cuenta de que era una situación que las discriminaba porque no podían estar ni en el espacio público, ni tomar decisiones, ni hablar por sí mismas, ni tener ningún tipo de derecho. Entonces, es tan grande, tan profundo, tan antiguo este poder, que hay mentalidades que lo consideran absolutamente natural. Él manda, ella obedece. Él concentra la riqueza y trabaja, ella no trabaja, porque además en ese proceso se desvaloriza todo lo que es femenino. Yo me acuerdo de las marchas en la época del zapatismo que gritaban: Marcos al poder, Salinas a barrer. Fíjate qué imagen, ¿no? Entonces, barrer es una especialidad de las mujeres. Quiere decir, no tiene valor. Entonces fueron perdiendo los valores de la experiencia y la contribución de las mujeres a la familia y a la construcción de los pueblos, que sí estuvieron. Dicen las investigadoras que fuimos las descubridoras de la agricultura, por ejemplo. Y sin embargo, como todos estaban en las casas, era doméstico. Entonces, todo lo doméstico pierde valor, todo lo público concentra el valor. Este es el poder patriarcal, porque ellos son, si uno revisa la historia, son mayoritariamente, pero al 99%, los ejecutores, constructores de las guerras, por ejemplo. Las mujeres no están porque no están en el espacio público, digamos históricamente. Entonces hay una revolución hace un poco más de 200 años que dice: aquí estamos y queremos compartir el poder. Bueno, pero esto está entrelazado en una manera de pensar, en un rollo ideológico, y hay quienes el día de hoy, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, no entiende esa diferencia. A ver, ¿me explican por qué las mujeres no quieren gozar de su maternidad, de su familia? Se dice a sí mismo, ¿por qué quieren andar en estas cosas de los hombres? En el fondo ese es su pensamiento profundo. ¿Te acuerdas cuando anunciaron la desaparición de las estancias infantiles? Sí, lo recuerdo. Entonces el secretario de Hacienda dice, bueno, y le parecía lógico y lo estaba diciendo con absoluta candidez, pues que las abuelitas cuiden a los niños, ¿no? Les parece muy natural. Y yo creo que está cegado en ese sentido a reconocer las diferencias
entre hombres y mujeres, las diferencias de la experiencia de las mujeres y, por supuesto, él piensa que no las demerita. Pero esto pasa con muchos hombres. Es lo que se llama la enorme resistencia a ponerse los lentes violeta. Y en este sentido, cuando hablas un poco de lo doméstico, aquí lo podemos unir con los feminicidios, que Majo tenía una pregunta al respecto. Te paso la palabra, Majo. ¿Cómo se llama? Bueno, yéndome un poquito, Choco, de esta línea que estábamos llevando, pues algo que a mí me brincó mucho del informe de gobierno es una parte cuando el presidente dice que hay menos secuestros, feminicidios y robos y pues no sé, creo que uno de los datos como incómodos de López Obrador es justo el número de feminicidios que pues se ha mantenido este periodo, que si no me equivoco son 79 o fueron 79 por mes, una cosa así. No sé si tenemos 2.240 en el último semestre. Ahí está. ¿Cuál crees que sea la lógica detrás de la disminución de recursos y la desaparición de los 11 programas de violencia? La primera parte es que no puede ver un asesinato de mujeres distinto al asesinato de hombres por esta ceguera de género. Esa es una primera cuestión. Se atrevió a decir, vamos a suponer, vamos a conceder, sin aceptar, que efectivamente hayan bajado los delitos. Él pone feminicidio, porque tampoco entiende que es homicidio específico contra las mujeres, lo pone en este grupo que sus colaboradores le dieron la información y dice, lo estamos atendiendo, dice. Fíjate, él nunca dice, lo estamos reconociendo y le damos derecho, no puede. Las mujeres débiles mentales se las atiende, se las apoya, se les dan beneficios por su condición de pobrecitas que están en su casa. Bueno, es un rollo ideológico, no puede verlo. Entonces, y sin embargo dice, bajaron los feminicidios, pero aumentaron y siguen aumentando los homicidios dolosos. El feminicidio es un homicidio doloso contra las mujeres, pero nosotras decimos, es un homicidio doloso contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, por esta condición discriminada, histórica y no igual. No puede verlo. Entonces, cuando piensa que está haciendo una estrategia que está en discusión también si es efectiva o no es efectiva contra el crimen organizado y contra el crimen en general, y habla de la paz, fíjate lo que siempre dice cuando habla de la paz, la armonía entre las familias. Y dice, bueno, la pandemia lo que ha traído es un reencuentro familiar. Aquí estamos las tres confinadas en la casa, en nuestras relaciones familiares. Y efectivamente no tienen que ser todas violentas. Lo que pasa es que hay 100,000 llamadas de auxilio de violencia familiar. Él no lo concibe, porque sería tanto como admitir que tienen una especial violencia los hombres y que son machistas adentro de su relación más íntima, que es la de pareja. No lo puede comprender. Entonces no creo que sea malintencionado, sino que es absolutamente ignorante e incapaz, y lo es así como política general, incapaz de abrirse al diálogo y de entender. Creo que tiene que ver con eso. Entonces bajó todo lo que pudo, sacó de todo lo que le parece que se repetía, que es adicional. Yo creo que su lógica va ahí. Él cree que no es necesario algo porque lo general lo está atendiendo. Y por eso bajaron los recursos. Ah, claro. Oye, y en este sentido, igual que en CEN México se saca una entrevista con María Salguero, que ella menciona que muchos de los feminicidios, y ya nos estabas contando, se toman como homicidios dolosos. ¿Por qué este afán como de no aceptar la violencia de género y no hablar de ella? ¿Ya tiene historia o apenas estamos como viendo lo que se está viviendo como sociedad mexicana hacia las mujeres? No, esto tiene una gran historia, tiene la historia del patriarcado. Colocar el tema de el homicidio contra las mujeres, que primero se llamó feminicide, y que se habló empezó a tejer y a darse cuenta que las mataban por ser mujeres. 1978 se hizo el primer tribunal en Europa para analizar cómo era este asesinato particular y por razones de las relaciones entre hombres y mujeres y las relaciones que llamamos de género feminista. Hay una resistencia a reconocer que son distintos, pues igual que matan, bueno, hay lugares donde te dicen, oye, pero matan más hombres que mujeres. Ciertísimo en términos estadísticos, matan más hombres que mujeres. No tiene discusión. La diferencia está en que los asesinatos contra hombres vienen de hombres y los asesinatos de mujeres también vienen desde los hombres.
por las mismas razones históricas, las mujeres hemos sido menos, o no hemos sido como los hombres, somos distintas. Entonces no somos ni, salvo los mitos que hay de Cleopatra, no somos las iniciadoras de las guerras. Y cuando se pierde la condición de esa mujer, se vuelve uno ideológicamente patriarcal, por supuesto, como la reina Victoria, o como la Thatcher, para hacerlo más pronto, o como la secretaria de la Función Pública, que dijo, ¿cómo se van a una huelga estas mujeres el 8 de marzo si de todas maneras van a trabajar limpiando su casa? Fíjate, ¿eso qué significa? Sí, claro. Oye, y pues ya estamos como por cerrar esta interesante reflexión que estamos contigo. Para cerrar, ¿qué nos dirías o qué dirías como a estos movimientos feministas que están surgiendo? ¿Cómo podríamos hacer o cómo podemos hacer para que nos escuchen y para que haya un cambio realmente? Mira, yo creo que ha habido grandes cambios. Yo creo que las mujeres hemos alzado la voz y como resultado de eso hemos tenido reflexión y hemos tenido muchísimos aliados en el poder y mujeres aliadas en el poder. ¿En dónde? En todo el mundo. Hemos podido colocar temas desde la perspectiva de las mujeres tan trascendentes como la doble jornada, como el tema de la violencia, como el asunto, hemos defendido el asunto de nuestro cuerpo es nuestro y por eso nuestra pelea ya centenaria en favor de la interrupción legal del embarazo. Yo creo que hay que hacer una revolución cultural y un cambio ideológico y de mentalidad a fondo. Ahí yo diría que hay dos grandes pilares que podrían ayudarlo a resolver. Una reforma educativa con perspectiva de género que apoyara y ayudara todos estos esfuerzos que hemos hecho las mujeres a lo largo de más de 2 siglos, como decía, y una enorme revolución en lo que tú y yo hacemos, que es en los medios de comunicación. Sí. Hoy los medios de comunicación son sustantivos para mandar mensajes, para explicar de dónde viene la discriminación y la opresión de las mujeres, para rescatar la experiencia de las mujeres y para difundir no solo nuestras demandas, reacciones y reclamos, sino para difundir todo lo que hemos contribuido al avance, como lo quieras colocar, de la humanidad. Yo creo que eso es central. Entonces, la tarea que tú y yo hacemos en los medios de comunicación y muchas de otras nuestras compañeras en México y en el mundo es sustantiva y debe ser profundizada. Por ejemplo, piensa, ¿por qué tienen que poner una publicación aparte de la publicación general? Yo estoy a favor de que los temas de las mujeres estén en la primera plana y que sean del mismo valor y de la misma importancia que el presupuesto, ¿verdad? Así como se habla del presupuesto, bueno, se tiene que hablar, como en muchos medios lo han hecho recientemente, y ahí hay un cambio, aunque sea muy lento, colocar los temas nuestros en la primera plana. La lucha para que se le restituyera parte del presupuesto a los refugios de mujeres, pues se hizo en los medios, si tú lo piensas. Sí. Y bueno, se hacen cambios por presiones y necesitamos muchísimo de los aliados en los medios de comunicación. Además de una, como decía, reforma educativa, necesitamos a los maestros y a las maestras. Y por supuesto, hemos avanzado mucho en educar, en reeducar, en dar una pedagogía a las mujeres que están ahí, movilizadas, levantadas, fantásticas. Sara, pues muchas gracias. Creo que coincidimos contigo. El primero es el cambio en la educación, ¿no? Totalmente, y después en los medios para cambiar estas narrativas. Hay muchas tareas por hacer y muchas actividades. Bueno, ya aprovechando el podcast, hacemos comercial de que la cadera de Eva y en México hizo una alianza, entonces pues podrán estar leyéndonos y igual escribiéndonos, comentando si tienen como alguna pregunta, ¿no? Entonces, entre la gran experiencia de Sara y pues la de nosotros aquí, Majo y yo, pues tratamos como de abonar a este cambio de perspectiva. Les agradecemos a todos los que nos escucharon y muchas gracias, Sara, por estar con nosotros en este podcast. Ojalá estés en más con nosotras y pues también las mujeres que participan en tu equipo de trabajo. Muchísimas gracias y también aprovecho, esta es una buena alianza, tendremos muchos podcasts de la cadera de Eva y en México. Así es, muchas gracias, Majo.
Gracias, Majo.